Muy buenas tardes, mi nombre es Carla Jacome, soy estudiante del Instituto Tecnológico Superior Sucre. El día de hoy les voy a hablar sobre el Código Tributario. El Código Tributario. Un código tributario es importante porque establece las normas y procedimientos que rigen el sistema fiscal de un país. Además, este sistema es fundamental para financiar los gastos públicos y proveer los bienes y servicios que son necesarios para el desarrollo de la nación y el bienestar de sus ciudadanos. También está dispuesto los procedimientos para todo aquello que esté relacionado con la materia impositiva. El cumplimiento del Código Tributario es importante para garantizar que todos los contribuyentes paguen su parte justa e impuestos de acuerdo a su capacidad económica. Además, un sistema tributario eficiente, transparente, puede mejorar la confianza de los ciudadanos en este gobierno y en la economía del país, lo que puede ser importante para atraer inversiones y fomentar el crecimiento económico. En el Banco Interamericano del Desarrollo, junto con el CIAD y el GIS, ha impulsado la elaboración de una actualización modelo del Código Tributario basado en la elaboración o la experiencia iberoamericana. El Código Tributario es una ley que regula las relaciones entre las administraciones tributarias y los contribuyentes, el mismo que establece los derechos y obligaciones de ambas partes y de forma en que deben desarrollarse los procedimientos del funcionamiento de una administración tributaria, como por ejemplo el de la fiscalización de las sanciones o recursos legales contra las decisiones de la Administración Tributaria. Este modelo ya está sirviendo de referencia en la modernización de las administraciones de tres países. En la materia de estructura, el aspecto más novedoso de la ampliación de los comentarios de cada artículo, donde solo se han incluido muchos más ejemplos de amplias explicaciones, sino también de algunas ocasiones redacciones alternativas al artículo comentado. En cuanto al contenido, lo más destacado sobre el código tributario es que tiene que estar apto para las personas que lo van a recibir, tanto como las personas que lo emitieron. Tenemos las disposiciones fundamentales. Tenemos en el artículo 1 que nos habla del ámbito de la aplicación, que quiere decir que los preceptos de este código regulan las relaciones jurídicas provenientes de los tributos entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquellos. Se aplicará a todos los tributos nacionales, provinciales, municipales o locales o dentro de estas entes de acreedores de los mismos, así como en las situaciones que se deriven o se relacionen con ellos. El tributo es la presentación pecuniaria exigida por el Estado a través de entes nacionales o secciones o de excepción como consecuencia de la realización del hecho imponible previsto a la ley, con el objetivo de satisfacer necesidades públicas. Los tributos son impuestos o tasas con el objetivo de retribuir a sus contribuciones especiales. Tenemos una nota como el inciso segundo sustituido por el artículo 67 de la ley número 0, publicada en el registro oficial suplemento 587 del 29 de noviembre del 2021. También tenemos en el artículo número 2, que es la supremacía de las normas tributarias. Las disposiciones de este código y de las demás leyes tributarias prevalecerán sobre toda norma de leyes generales. En consecuencia, no serán aplicables por la Administración ni por los órganos jurisdiccionales. Las leyes y los decretos que de cualquier manera contengan este prospecto podrán ser retribuidas en las normas tributarias. También tenemos el artículo número 3. En el artículo número 3 nos habla sobre el poder tributario. Solo por acto legislativo de órgano competente se podrán establecer, modificar o extinguir tributos. No se dictarán leyes tributarias como efecto retroactivo en perjuicio de los contribuyentes. Las tasas y las contribuciones especiales se crearán y se regularán de acuerdo con la ley. El presidente de la República podrá fijar y modificar las tarifas extracarcelarias de aduana.
También tenemos el artículo número 4 que nos habla sobre la reserva de la ley. Las leyes tributarias determinarán objeto imponible, los sujetos activo, pasivo, la cuantía del tributo o la forma de establecer las excepciones y deducciones, los reclamos, los recursos y demás materias reservadas a la ley que se deban concederse conforme a este código. Tenemos en el artículo número 5 que son los principios tributarios. El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, confianza legítima, simplicidad administrativa, interactiva, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. Tenemos también como nota importante que el artículo es sustituido por el artículo 68 de la Ley número 0, publicada en el Registro Oficial Suplementario 587 el 29 de noviembre del 2021. Tenemos el artículo número 6. ¿De qué nos habla el artículo número 6? Que son de los fines de los tributos. Los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional. Atenderán a las exigencias de estabilidad, progreso social y procurarán una mejor distribución de la renta nacional. Tenemos también en las disposiciones fundamentales del Código Tributario el artículo número 7 que nos habla sobre la facultad reglamentaria. Solo el presidente de la República corresponde a dictar los reglamentos para la aplicación de las leyes tributarias. El director general del Servicio de Rentas Internas y el gerente general de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, en sus respectivos ámbitos, dictarán circulares o disposiciones generales necesarias para la aplicación de leyes tributarias y para la armonía y eficiencia de su administración. Ningún reglamento podrá modificar o alterar el sentido de la ley, ni crear obligaciones impositivas o establecer excepciones no previstas en ellas. En ejercicio de esta facultad no podrán superarse la aplicación de leyes adicionarias a reformarlas o cumplirlas en pretexto de interpretarlas, siendo responsable con todo abuso de autoridad que se ejerza contra los administrados, el funcionario o autoridad que dicte la orden legal. También tenemos en el artículo número 8 que nos habla sobre la facultad reglamentaria de las municipalidades y consejos provinciales. Lo dispuesto en el artículo anterior se aplicará igualmente en las municipalidades y consejos provinciales cuando la ley conceda estas instituciones como facultad reglamentaria. Contamos también con el artículo número 9. ¿Qué nos dice en el artículo número 9? Nos habla sobre la gestión tributaria. En la gestión tributaria corresponde al organismo de la ley que establece y comprende las funciones de determinación y recaudación de los tributos, así como la resolución de las reclamaciones y la absolución de las consultas tributarias. Eso nos habla en el artículo número 9. En el artículo número 10 nos habla sobre la actividad regalada e impugnable. ¿Qué quiere decir? Que el ejercicio de la potestad reglamentaria y los actos de gestión de materia tributaria constituyen a una actividad reglada y son impugnables y por las vías administrativas y jurisdiccional de acuerdo a la ley. Tenemos el artículo número 11 que dice la vigencia de la ley. Las leyes tributarias, sus reglamentos y las circulantes de carácter general en la materia tributaria constituyen una actividad reglada y impugnables por las vías administrativas y jurisdiccional de acuerdo con la ley. Tenemos el artículo número 11, que es la vigencia de la ley. Las leyes tributarias y sus reglamentos y las circulares de carácter general regirán a partir de su publicación en el registro oficial, salvo que se establezcan fechas de exigencia posteriores a la misma. Sin embargo, las normas que se refieren a los tributos cuya determinación o liquidación deben realizarse en periodos anuales como acto memorente declarativo se aplicarán
desde el primer día del siguiente año calendario y en el primer día del mes siguiente, cuando se trate de periodos menores. Como nota tenemos importante el inciso primero sustituido en el artículo 7, numeral 1 de la ley. Esto está publicado en el registro oficial del suplemento 744 el 29 de abril del 2016. Tenemos como punto el artículo 11.1, que también nos habla sobre las resoluciones circulares y demás normas de carácter administrativo. En ningún caso podrán alterar o cambiar el sentido de la ley, ni ampliar o restringir su alcance. Esto igualmente tenemos en el artículo agregado número 69, publicada en el registro oficial suplemento 587 el 29 de noviembre del 2021. Como eh, artículo tenemos el último como artículo número 12 que nos habla de los plazos. Los plazos o términos a que se refieren las normas tributarias se computarizarán de la siguiente forma. Como número 1, los plazos o términos en años y meses serán continuos y finalizarán el día equivalente al año o al mes respectivo. Como punto número 2, tenemos los plazos a términos en años y meses serán continuos, establecidos por días que se entenderán siempre referidos en días hábiles. En todos los casos en que los plazos o términos vencieran un día inhábil, se entenderán prorrogados hasta el primer día hábil siguiente. También tenemos en respecto a la obligación tributaria. ¿Qué nos quiere decir la obligación tributaria? Tenemos como artículo 15, que es el concepto. La obligación tributaria es un vínculo jurídico personal existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos o contribuyentes responsables de aquellos que en virtud del cual debe satisfacerse una prestación de dinero, especies o aquellos servicios apreciables en dinero al verificarse el hecho generador previsto por la ley. Tenemos en el artículo 16 que es el hecho generador. Se entiende por hecho generador al presupuesto establecido por la ley para configurar cada atributo. Tenemos el artículo 17 que nos habla de la calificación del hecho generador, que quiere decir que consiste en un acto jurídico, se calificará conforme a su verdadera esencia y naturaleza jurídica, cualquiera que sea la forma elegida o la denominación utilizada por los interesados. Cuanto al hecho del generador, se delimite atendiendo los conceptos económicos. El criterio para calificarlos tendrá en cuenta las situaciones o relaciones económicas que efectivamente existan o se establezcan por los interesados, con independencia de las formas jurídicas que se utilicen. Entre la obligación tributaria nos tenemos también el nacimiento y la exigibilidad de la obligación tributaria. ¿Qué nos habla del nacimiento? El nacimiento, la obligación tributaria, es cuando nace, se realiza un presupuesto establecido por la ley y para configurar el atributo. Como artículo número 9, que nos habla de la exigibilidad, la obligación tributaria es exigible a partir de la fecha que la ley señale. Por el efecto, a falta de disposición expresa respecto a la fecha, regirán las siguientes normas, como la primera que tenemos: cuando la liquidación deba efectuarla el contribuyente o el responsable desde el vencimiento del plazo fijado para la prestación de la declaración respectiva. Como segunda tenemos cuando por mandato legal corresponde a la administración tributaria ejecutar la liquidación y determinar la obligación desde el día siguiente de su notificación. También tenemos el artículo número 20 que nos habla de las estipulaciones con terceros. Las estipulaciones contractuales del sujeto pasivo con terceros no pueden modificar la obligación tributaria ni el sujeto de la misma. Con todo, siempre que la ley no prohíba la traslación del tributo, los sujetos activos
podrán exigir a su árbitro la respectiva prestación del sujeto pasivo o a la persona obligada contractualmente en llevar los intereses. Tenemos el artículo 21 que nos habla de los intereses a cargo del sujeto pasivo. La obligación tributaria que no fuera satisfecha en el tiempo de la ley que establece consuará a favor del respectivo sujeto activo y sin necesidad de la resolución administrativa alguna. El interés anual equivalente a la tasa activa referencial para 90 días establecida en el Banco Central del Ecuador desde la fecha de su exigibilidad hasta su extinción. Este interés se calculará de acuerdo con las tasas de interés aplicadas en cada periodo trimestral que dure la mora por cada mes de retraso sin lugar a liquidaciones diarias. La fracción del mes liquidará como mes completo en caso de las obligaciones tributarias establecidas luego del ejercicio de las respectivas facultades de administración tributaria. El interés anual será equivalente de 1.3 veces la tasa activa referencial para 90 días establecidas por el Banco Central del Ecuador desde la fecha exigible hasta su exhibición. La Administración tributaria transigir sobre el corto interés, además de los términos previos. Ahí tenemos una nota importante también, que esto fue sacado del artículo de la reforma del artículo 1 de el decreto legislativo número 00 publicado en el Registro Oficial de Suplementos 242 el 29 de diciembre del 2007. También tenemos los intereses a cargo de sujeto activo, que nos habla de los créditos contra los sujetos activos por el pago de tributos en exceso indebidamente generan el interés equivalente a la tasa activa referencial para 90 días establecidas en el Banco Central del Ecuador, señalando en el artículo anterior desde la fecha en que presentó la respectiva solicitud de devolución del pago de exceso a reclamo por pago indebido. Tenemos una nota muy importante que es el artículo sustituido por artículo 58, numeral 1 de la Ley 0, publicada en el Registro Oficial Suplemento 309 el 29 de agosto del 2018. Tenemos también así el artículo número 3 que nos habla del sujeto activo. En el sujeto activo tenemos que este ente público acreedor del tributo fue generado como un código tributario. En el artículo 24 que nos habla del sujeto pasivo, este sujeto pasivo es la persona natural o jurídica que según la ley está obligada al cumplimiento de sus prestaciones tributarias, sea como contribuyente o como responsable. Se considera también que estos sujetos pasivos en las herencias yacentes, las comunidades de bienes y las demás entidades que carecen de personalidad jurídica constituyan una unidad económica o un patrimonio independiente de los de sus miembros susceptibles a la imposición siempre que así se establezca en la ley tributaria respectiva. Tenemos el artículo 25 que nos habla del contribuyente. El contribuyente es una persona natural o jurídica a quien la ley impone la prestación tributaria. Para la verificación de hecho generado, nunca perderá su condición de contribuyente, quien según la ley deba soportar la carga tributaria aunque realice su traslación a personas. Tenemos el artículo 26 que nos habla responsable de las personas que sin tener carácter de contribuyentes debe por disposición expresar a la ley cumplir las obligaciones tributarias a este. Tener la obligación tributaria es solidaria entre el contribuyente y el responsable, quedando a salvo el decreto de este repetir lo pagado en contra del contribuyente ante la justicia ordinaria y junto al procedimiento previsto en el Código Orgánico General de Procesos. Tenemos también el artículo 27 que nos habla sobre el responsable por prestación. Para los efectos tributarios son responsables como prestación. Como punto número 1 tenemos los representantes legales de los menores no emancipados y los tutores o curadores con la administración de bienes de los demás incapaces.
Los directores, como punto número 2, tenemos los directores, presidentes, gerentes, representantes de las personas jurídicas y los demás entes colectivos con la personalidad legalmente reconocida. Tenemos como punto número 3 los que dirigen, administren o tengan la disponibilidad de los bienes ante los colectivos que carecen de personalidad jurídica. Como punto número 5 tenemos también los mandatarios agentes oficiosos a gestores voluntarios respecto a los bienes que administren y lo dispongan. Tenemos también los síndicos de quiebras o de concursos acreedores, de representantes o liquidadores de sociedades de hecho o derecho de liquidación, los depositarios judiciales y los administradores de bienes ajenos designados judicial o convencionalmente. Tenemos también como artículo número 28 el responsable como adquirente o sucesor. Son responsables como adquirientes o sucesores de bienes. 1. Los adquirientes de bienes raíces para los tributos que afecten a dichas propiedades correspondientes al año en que se haya efectuado la transferencia o por el año inmediato anterior. 2. Los adquirientes de negocios o empresas por los que los tributos se hallaren adeudando el transcendental generados en la actividad de dichos negocios o empresas que se transfiere por el año en que realice la transferencia o 2 años anteriores. Tenemos las sociedades como punto número 3, las sociedades que sustituyen a otras haciéndose cargo del activo pasivo en toda parte, sea por fusión, transformación, absorción o cualquier forma. La responsabilidad comprenderá los atributos adecuados para ellos hasta la fecha del respectivo acto. Como punto número 5 tenemos los sucesores a título universal respecto de los tributos adecuados por el causante. Como punto número 5 tenemos los donatarios y los sucesores del título singular respecto a los tributos adecuados para el donante o el causante correspondiente a los bienes legados y donados. La responsabilidad señaladas en el número 1 y en el número 2 del artículo cesará en un año contado desde la fecha que se haya comunicado a la Administración Tributaria la realización y transferencia. Tenemos también el artículo número 30 que nos va a hablar sobre el alcance de la responsabilidad. En el artículo número 30, la responsabilidad de los agentes de retención o la percepción es directa en relación al sujeto activo y por consiguiente son los únicos obligados ante la medida que se haya verificado la retención o la percepción de los tributos y es solidaria con el contribuyente frente al mismo sujeto activo cuando no se haya efectuado totalmente o parcialmente su retención o su percepción, sin prejuicio de la sanción administrativa o penal que hubiera lugar. Los agentes de retención o percepción serán responsables ante el contribuyente por los valores retenidos o cobrados, contraviniendo las normas tributarias correspondientes cuando no las hubieran entregado al ente por el cuyo nombre se verificó. Tenemos el 30.1, que son los derechos sujetos pasivos. Constituyen el derecho de sujetos pasivos a más de los establecidos en otros cuerpos normativos de los siguientes. 1. Al ser tratado por incapacidad, respeto, discriminación, cortesía, consideración y ética por el personal de la Administración Tributaria. 2. Al ser tratados o al ser informados y asistidos de manera correcta, veraz por la Administración Tributaria en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 3. Al formular consultas y al obtener respuestas oportunas de acuerdo a los plazos legales establecidos. 4. Acceder a información que repose en su administración tributaria relativa a sí mismo o en sus bienes. 5. Al presentar solicitudes, peticiones, reclamos de la inconformidad con la ley y recibir respuesta oportuna. 6. Acceder a los
actuaciones administrativas y reconocer el estado de transmisión y transición de procedimientos, así como solicitar copias de expedientes administrativos que sean parte de su de sus bienes tributarios. 7. Al ser informado en el inicio de sus actuaciones de control, fiscalización relativas y asimismo de sus bienes sobre la naturaleza y el alcance de estas, así como sus derechos y deberes al curso de tales actuaciones y a estas que desarrollen en plazos de ley. 8. Al conocer la identidad del servidor de la Administración tributaria bajo cuya responsabilidad se tramitan los procedimientos que sean parte. 9. A no proporcionar los documentos ya presentados y que se encuentren en el poder de la Administración tributaria. 10. A la corrección de declaraciones en la forma de los límites previstos en el Código de la Ley. Tenemos también el artículo 3.2 que nos habla de la jerarquía y la aplicación de las leyes. Las funciones de la autoridad tributaria aplicarán las leyes que regularán los aspectos relativos de la relación tributaria con los respectivos sujetos pasivos, considerando el criterio jerárquico exclusivo previsto en la Constitución de la República. Todas las leyes vigentes deben ser aplicadas por la autoridad tributaria, tanto si es que en aquellas regulan todos los elementos de un determinado tributo, como también en los casos en que el contenido de dichas leyes se refieran únicamente a uno o varios aspectos específicos en relación jurídica tributaria. Tenemos en el artículo 30.3 que nos habla de los criterios para calificación y sustancia jurídica económica. Cuando la autoridad tributaria realice procedimientos de determinación de obligaciones tributarias y resuelva reclamos o recursos presentados por los sujetos pasivos y califique la esencia y naturaleza jurídica de un acto contribuyente o a las relaciones económicas efectivamente existentes entre contribuyentes con precedencia de formas jurídicas adoptadas, deberán considerar los siguientes criterios fundamentales. Como primer criterio, si la fórmula jurídica y económica escogida contribuyente forma parte de las modalidades aplicables del tipo de actividad económica y el sector económico que pertenece al sujeto pasivo sometido respectivamente a procedimientos y resolución. Como opción B tenemos si el resultado de la forma jurídica adoptada es neutro en términos recaudatorios, teniendo en cuenta la posibilidad de que el eventual ahorro experimentado por una de las partes involucradas en el respectivo acto y contrato podría ser generado correlativamente al incremento de sus ingresos. Como opción C, también tenemos si al momento en que se celebró el respectivo acto de contrato sujeto a análisis exista un precedente jurisprudencial obligatorio que haya resuelto la pertenencia del respectivo tratamiento tributario aplicado por los interesados a dicha relación jurídica. Si se verifica el oficio o petición de parte interesada el cumplimiento de uno o varios criterios previstos en este artículo, la autoridad tributaria aplicará procedentes respectivo a cada acto de contrato sin perjuicio que existan modificaciones normativas posteriores al régimen tributario aplicable. A dichos actos o contratos y modificaciones normativas únicamente aplicarán para contratos celebrados a partir de la entrada en vigencia de la notificación. Esta nota también es importante, sacada del artículo agregado 71 de la Ley número 0, publicada en el Registro Oficial. Tenemos el artículo 30.4, que nos habla sobre la prueba de actos y hechos de contenido económico. Se entenderá que todo este acto administrativo de determinación de obligación tributaria o que resuelva reclamos formularios por sujetos pasivos se encuentra insuficiente motivado y así se basa exclusivamente en la inconformidad del funcionario actuante con el contenido de la sobre el 30.4 que nos habla sobre la prueba de actos y de hechos del contenido económico. Se entenderá que todo acto administrativo de determinación de obligación tributaria
o que resuelva reclamos formularios por los sujetos pasivos que se encuentran insuficientemente motivados. Si se basa por los sujetos pasivos, se encuentra suficiente en la exclusividad e inconformidad del funcionario actuantemente el contenido de documentación aportada por el sujeto pasivo por la justificación de la existencia de actos de hechos económicos, el contenido de la autoridad tributaria que deberá motivar factualmente y jurídicamente el motivo por el cual el acto jurídico es inexistente o carece de sustancia económica. En los pasos de determinación, la autoridad tributaria considera prioritariamente la esencia económica de los actos efectuados por el contribuyente, tanto como para terceros como para entidades públicas. Esto también se publicó o se sacó del artículo 71 de la Ley de Suplementaria de la 587 el 29 de noviembre. En el artículo 30.5, los efectos de la revocatoria de la absolución de consultas tributarias y la autoridad tributaria que considere motivadamente que la absolución de una consulta previa emitida resulta contraria al régimen jurídico aplicable, el tiempo en que se emitió aquella podrá revocarla, pero en este último caso los efectos del nuevo pronunciado serán aplicados por la autoridad tributaria exclusivamente en los actos y los hechos posterior a la revocatoria. Este también es una nota importante sacada del artículo agregado 71, número 0, publicada en el registro oficial del suplemento 587 el 29 de noviembre, que nos habla sobre el Código Tributario. Muchas gracias a todos, eso ha sido todo.